¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo video en el que estamos intentando desglosar un poquito las diapositivas de esta presentación, que es el material obligatorio de la Cátedra de Tecnología de Redes Informáticas, Comunicaciones, en los que estamos viendo fundamentos de la electrónica. Habíamos llegado, pasando por estas placas que agregué, de cómo la ciencia fue explicando el modelo atómico. Hablamos un poquito de la tabla periódica, de hecho eso lo vimos también en la clase, de la estructura atómica, ya entendiendo que la carga negativa es el electrón, la positiva es el protón. Y con este video vamos a ver esta placa que habla de las formas de generar energía eléctrica. Tenés frotamiento, por ejemplo cuando un peine lo frotas contra el pelo y después atrae papelitos, una lapicera, un globo contra un pullover, el cuerpo nuestro cuando pasamos por una alfombra y después tocamos una puerta y sentimos un pequeño chispazo, un chispazo entre los dedos y el picaporte, o un rayo. Son todos fenómenos del mismo tipo que se llama electricidad estática o triboelectricidad. Presión, electricidad piezoeléctrica, que hay ciertas sustancias minerales como el cuarzo que cuando son comprimidas generan electricidad. El calor, electricidad termoiónica, que cuando hay algunos metales que cuando son calentados generan cargas eléctricas, cuando se combinan generan potenciales, como si fuesen una pilita. Ejemplo, la termocupla de las estufas y calefones, que tenés que tener apretado el botón hasta que se calienta y recién ahí no se apaga el gas, que se usa por seguridad. Bueno, tiene ese principio de funcionamiento. Las pilas, baterías de todo tipo, el magnetismo, o sea, los generadores, dínamos, alternadores de los autos, que es un dispositivo mecánico electromagnético que cuando gira su eje mediante el uso de bobinas y campos magnéticos genera corriente eléctrica. Y el fotovoltaico, este sería electromagnético, y el fotovoltaico, paneles que cuando reciben su luz solar generan tensión, electricidad, generan una tensión. Pueden ser desde electrodomésticos hasta los paneles fotovoltaicos de instalaciones completas de casas o plantas que toman la luz del sol y producen electricidad. Casi cualquier persona hoy en día sabe que un metal conduce electricidad. Si vos metés un alambre en un enchufe, es muy probable que recibas una descarga eléctrica, porque el metal conduce las cargas eléctricas a través de él hacia tu cuerpo y vos cerrás el circuito hacia tierra. Esos son conceptos que ahora los vamos a ver. Ya los hablamos en clase, pero los vamos a repasar también al desglosando este material. Los aisladores, por el contrario, no dejan pasar la corriente eléctrica. Ejemplo, el PVC que recubre el cobre de los cables. Cobre es conductor, el PVC es aislante. Los semiconductores son otros elementos que se usan en electrónica, que los vamos a ver más adelante. Y ya entendiendo cómo están formadas las estructuras atómicas, tenemos esta fórmula que es 2n al cuadrado, que nos permite, según la órbita que tiene, que nos indica la tabla periódica, la cantidad de protones que nos indica el número atómico. Podemos calcular 2n al cuadrado, n número de órbita, el número de electrones por capa, siendo la última capa la capa de valencia, el último nivel de energía que debe compensar el número atómico y para estar en equilibrio. Y sabiendo que los conductores tienen 1, 2 o 3, y los aislantes 5, 6, 7 u 8. No dije 4 porque corresponde a los semiconductores en estado puro. Este es el electrón encargado de saltar a otro átomo de cobre y transmitir la corriente eléctrica. Entonces tenemos que la corriente eléctrica es la circulación de electrones, pero en forma ordenada, así como patitos en una fila. Después hay algo importante que también es pregunta de examen y de trabajo práctico: ¿qué es más conductor, el cobre, la plata o el oro? La respuesta la podemos
obtener de tablas, que lo dice la ciencia, y vamos a ver que la plata es el más conductor, el cobre le sigue y el oro es el tercero. Pero vamos a intentar entender por qué. En el caso de la plata, como pueden ver, tiene un número atómico de 29, igual que el cobre, y un solo electrón en su último nivel, en el quinto nivel de energía. En cambio, el oro también tiene 6 niveles de energía, pero tiene muchos más protones. Entonces, la diferencia que hay entre el potencial positivo y el negativo es más grande porque hay más carga positiva, entonces es más atraído y tiende a escaparse menos. Igual convengamos que el oro es muy buen conductor, pero hay pequeñas diferencias. No es lo mismo la plata que el hierro, por ejemplo. En esta tabla que les mostré lo pueden ver acá los datos, la resistividad 20 grados centígrados ohm por metro. Son números muy chiquitos, ven que el exponente es negativo y esta tabla no tenía oro, así que agregué esta. Y acá también hay materiales que son muy aislantes, no solamente conductores, desde muy conductores a muy aislantes. Y como estuvimos viendo hasta ahora, ya llegamos a la conclusión casi natural que cuando los electrones saltan de un átomo, por ejemplo de un material conductor como el cobre, a otro átomo, se produce una circulación de corriente eléctrica. Acá tenemos un excelente gráfico de un medio conductor que muestra cómo las cargas se mueven de un potencial mayor o menor. ¿Ven? 40 volt, 10 volt. ¿Qué es eso de potencial menor o mayor? Es justamente lo que empuja las cargas, el voltaje o la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz. Son sinónimos de la variable de la energía eléctrica que empuja las cargas. Si ese potencial no existe, las cargas no se mueven. Vos tenés un cable suelto en sus dos puntas, no está conectado a nada, no se mueven las cargas. Ahora le pones un extremo a un polo positivo de una batería y el otro extremo al negativo y vas a hacer un terrible cortocircuito, que es lo que vamos a ver, porque el cable tiene muy poca resistencia y va a pasar todas las cargas que tiene esa batería, que tiene mucha carga para entregar a través del cable. El cable se va a calentar, se puede quemar, pasa un montón de cosas que se evitan usando otros elementos en electricidad y electrónica. Y evitando sobre todo lo que es un cortocircuito. No es algo deseado en electricidad ni en electrónica. Algo interesante es que el flujo de la carga eléctrica se mide en una unidad que se llama coulomb por segundo. O sea, todo lo que está pasando tiene que pasar en el tiempo. Ese tiempo es un segundo. Y todo eso se resume al amperio, que casi todos lo escuchamos nombrar en las fuentes de alimentación, en las lamparitas, en los aparatos de audio, en las fuentes de computadora, el amperio, en las estufas, ¿no? Y un amperio es igual a un coulomb por segundo, que es una cantidad enorme de cargas eléctricas que pasan por un lugar de un conductor en un segundo. Son trillones. Pues lo buscan, pero es una cantidad tan grande de electrones que escapa a nuestro entendimiento. Pero es importante entender que un coulomb por segundo es un ampere. La intensidad es el movimiento de cargas por un punto en unidad de tiempo, que es el segundo. Acá hay otra representación, que tenemos un conductor, vemos que es como es un alambre macizo que tiene una sección. Esto representa una sección, esto es una carga que se está moviendo en el tiempo, de acá hasta acá, en un tiempo, un delta t. Entonces tenemos que entender que va a depender del tiempo, va a tener que transcurrir en el tiempo ese movimiento de cargas. Y otra cosa que tiene que ver es la sección. Más sección tengamos, es más fácil para las cargas eléctricas moverse. Más longitud de cables tengamos, del largo del cable, más le va a costar también. Como vimos, a pesar de que los metales son muy buenos conductores, tienen una pequeña resistencia. La misma palabra lo dice, ¿cuánto frena? No aísla, sino que es buen conductor, pero un poquito frena, no es que pasa, es como una autopista, en horario no pico y en horario pico. En horario pico, supongamos que los vehículos son las cargas eléctricas, se van a embotellar un poquito, porque hay muchas cargas.
Empujadas, ¿por qué? Por, bueno, en el caso de los autos, una necesidad de trasladarse de los que van arriba de los autos. En el caso de la corriente eléctrica, por un potencial. Entonces, para complementar este excelente material, como venía haciendo con otras placas, ahora vamos a agregar un simple simulador. Vamos de lo más básico a lo más complejo, todo dentro de determinados límites de la electrónica básica, ¿no? Que es lo que requiere el programa de la materia. Y como pueden ver, las explicaciones de la corriente eléctrica se pueden ir desglosando en energía, la longitud del cable, la sección, el delta del tiempo, que acá no está. En realidad, bueno, sí se necesita un tiempo para que transcurra este movimiento, siempre está presente el tiempo, pero nosotros vamos a utilizar la famosa ley de Ohm para casi todo lo que veamos en la materia. Fórmulas más complejas, pero o menos compleja, pero una de las más básicas es la ley de Ohm. Y acá agrego otra placa, que tenemos este círculo de fórmulas, que además agrega otra que tiene relación con la ley de Ohm, que es la de potencia, watts. Otra palabra que ya deben haber escuchado por ejemplo, esta lámpara tiene 20 watts, esta tiene 5, este equipo de sonido tiene 200 watts, eh, y así, una fuente de computadora, y así podemos seguir. Es otra unidad de medida de otro parámetro de la energía eléctrica. Pero ahora estábamos con el ohm, ya habíamos visto el volt y el ampere. Y estas son las fórmulas que se derivan y se pueden seguir derivando otras, como ya vimos anteriormente. Vamos a explicar un poquito esta y después vamos a ir a un ejemplo práctico. La ley de Ohm establece la relación que hay entre el campo eléctrico, esa diferencia de potencial, esa fuerza electromotriz, ese voltaje que empuja las cargas. Recordemos que si no hay voltaje, ahora vamos a ver un ejemplo, no hay corriente. Pueden estar ahí las cargas, pero si no hay algo que las ordene y las empuje, no se van a mover. Y un camino por el cual recorrer el camino, las cargas. Si no hay camino, tampoco. Tenemos acá un recuadro que remarca que la relación entre la diferencia de potencial aplicada y la corriente eléctrica es la resistencia eléctrica total R. Y podemos ver que la relación resistencia, tensión sobre intensidad es lo que dice en la formulita. Y acá tenemos una definición de resistencia. Rho es la resistencia al material. Longitud, vean de nuevo qué importante es la longitud de un conductor, por ejemplo, sobre la corriente. Está muy interesante todas estas fórmulas, pero en general lo que uno va a aplicar es las fórmulas estas, las que están en la ley de Ohm, y las que se derivan acá, de la resistencia eléctrica, que es la medida de la oposición que ejerce un material en un conductor concreto al flujo de cargas a través de él. Se define como RB sobre I. Volvemos a esto, ¿ven? R B sobre I, que es más o menos lo mismo, dicho con otros, acá está explicado con palabras, en esta otra fórmula estaba con otros parámetros, magnitudes del material, y de esta, como podemos ver, podemos derivar otras, porque si R es B sobre I, B es I, el producto de I por R. Entonces, si reemplazamos y por ejemplo tenemos una pila de un volt y una resistencia de 1 ohm, la corriente es 1 volt B sobre R. B 1 volt y 1 ohm, la intensidad 1 ampere. O al revés, 1 ohm es 1 volt sobre 1 ampere.
Y acá vimos la presentación de los diferentes tipos de componentes que tienen resistencias fijas. Ya vienen construidos para tener una resistencia en ohms fija para diferentes usos. Vamos a ver que hay diferentes tipos con diferentes denominaciones, código de colores, otro código si son de montaje superficial, y estos son resistencias grandes. ¿Por qué? Porque van a trabajar con más potencia eléctrica, con más corriente. Bueno, ahí tenemos las características técnicas, la ley de Ohm, las resistencias variables o potenciómetros, las no lineales o sensores. Lo que quiero hacer es pasar directamente a un ejemplo que lo vamos a ver en el próximo video con el simulador que les dije de la Universidad de Colorado.